Vuelta 50. Vamos a hacer 54 puntos en color marfil. Yo estoy aquí casi llegando y resulta de que se me acaba el hilo color marfil. Ya anteriormente en algún otro vídeo ya mostré cómo podíamos hacer para insertar cuando se nos acaba el hilo. Tenemos que empezar un novillo nuevo sin hacer un nudo. Cogemos nuestra nueva hebra y lo mismo que hacemos cuando vamos a cambiar de color, pues ahora hacemos exactamente igual pero con el mismo color. Enganchamos y cerramos el punto que habíamos comenzado con la hebra que se nos acaba y seguimos tejiendo, en este caso, estos cabos restantes, tanto de el que acaba como el que empieza, los escondemos dentro del tejido y seguimos tejiendo como si nunca hubiera ocurrido nada. Bien, hemos dicho que estamos haciendo 54 puntos, es decir, un punto más que en la vuelta anterior. Eso significa que nos vamos a adentrar en los puntos color marrón, un punto. Y ahora sí, cambiamos al marrón para hacer 5 puntos. Y hacemos 1, 2, 3, 4, 5. Y cambiamos al marfil. Y vamos a hacer 11 puntos en marfil. A ver que no se nos quede ninguna hebrita por fuera. Así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11. Cambiamos color y hacemos 8 puntos en marrón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos a marfil y hacemos 6 puntos. 1, 2,
3, 4, 5 y 6. Hacemos, ahora sí, cuidado que vienen curvas. Vamos a hacer un punto marrón. Vamos a ver. Aquí un punto en marrón. Un punto en marfil. Aquí. De nuevo. Un punto en marrón. Cambiamos al marfil. Entonces tenemos dos puntos en marrón con uno en medio en marfil. Ahora hacemos dos puntos en marfil. 1 y 2. Cambiamos al marrón. Hacemos un punto en marrón. Cambiamos a marfil. Hacemos un punto. Cambio. Un punto. Cambio. Dos puntos. 1, 2. Y vuelvo a cambiar al marrón. Un punto marrón. Un punto marfil. Un punto marrón. Y ahora nos toca de nuevo marfil. Pero vamos a ver un momentito, que me voy a asegurar que vamos bien. Tenemos un punto marrón, uno marfil, uno marrón por un lado. Uno marrón, uno marfil, uno marrón. Dos marfil, uno marrón, un marfil, un marrón, dos marfil, uno marrón, un marfil, uno marrón. Tocan 3 en marfil. Sí, esto hay que contarlo muy bien, porque si no, luego los puntos no encajan. Y si yo me equivoco, entonces, pues vamos mal, vamos mal. Entonces hacemos 3 puntos, 1, 2 y 3 en marfil. Cambiamos al marrón. Ups, aquí, por aquí lo voy a coger. Y hacemos 2 puntos de marrón. Y colorín colorado, esta vuelta se ha acabado, porque ahora ya cambiamos al marfil.
y ya seguimos con marfil hasta final de la vuelta. A ver, aquí. Y ya vamos derechito hasta el final. Bueno, hemos pasado por la zona de curvas, lo hemos superado y lo hemos hecho bien. Qué bueno. Ya, pues ya hasta finalizar la vuelta. ¡Fiu! Vuelta 51. 55 puntos en color marfil. Y empezamos a hacer 5 puntos en color marrón. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y pasamos al marfil, que vamos a hacer 8 puntos. 8 puntos en color marfil. Ajustamos aquí un poquito. Así. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos al marrón. Y ahora vamos a hacer 4 puntos en marrón. 1, 2, 3, 4. Volvemos a cambiar al marfil. Y hacemos un punto en marfil. Cambiamos al marrón. Y hacemos 2 puntos. Uno y 2. Cambiamos al marfil y hacemos 4 puntos. Uno, 2, 3, 4. Cambio al marrón para hacer un solo punto. Y volvemos al marfil. Y vamos a hacer 5 puntos. Uno, 2, 3, 4, 5. Cambiamos. Hacemos un solo punto.
y volvemos a cambiar. Y hacemos 4 puntos en marfil. 1, 2, 3, 4. Cambiamos de nuevo y hacemos un punto marrón. Volvemos al marfil y hacemos otros 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Cambiamos de nuevo al marrón y hacemos un punto. Retomamos el marfil y hacemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Volvemos al marrón. Y hacemos 2 puntos. 1 y 2. Ya cambiamos al marfil y vamos tejiendo en marfil hasta el final de la vuelta. Vuelta 52. Son 56 puntos en color marfil. Y ahora vamos a hacer 13 puntos en marrón. Ya tenemos el marrón aquí cambiado. Y vamos a ir contando hasta 13 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Aquí cambiamos y hacemos 4 puntos en marfil. 1, 2, 3, 4. Cambiamos al marrón y hacemos 2 puntos. 1 y 2. Volvemos a cambiar a marfil y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3,
un punto en marrón. Aquí viene una serie de mucho cambio. Un punto marrón, un punto marfil, un punto marrón, y ahora hacemos 3 puntos en marfil. Uno, dos, tres. Volvemos a hacer un punto en marrón, un punto marfil, un punto marrón, cambiamos a marfil y hacemos 2 puntos. Uno, uno y dos. Y de nuevo un punto de marrón, un punto marfil, un punto marrón, y 2 puntos en marfil. Uno y dos. De nuevo un punto marrón, uno marfil, uno marrón, y hacemos 3 puntos en marfil. 1, 2, 3. Cambiamos a marrón. Hacemos 2, 1 y 2. Y nos vamos con el marfil hasta final de la vuelta. Estamos acabando ya casi el sombrero, ¿eh? Ya nos quedan muy poquitas vueltas para acabarlo. Si lo van viendo ya se va viendo la forma. Qué bonito. Me encanta, qué bonito.